a partir de este momento de la conferencia de Pablo. Pablo, dame la presentación. Sí, te pongo la presentación. Ahí está. Generalmente, cuando se habla de derechos laborales, uno siempre está visualizando aquellos derechos que tienen un contenido patrimonial. Hablamos de licencias, hablamos de las extras, hablamos de diferencia de categorías, hablamos de la incidencia del vacacional en el aguinaldo, hablamos del trabajo en descansos semanales, y muy pocas veces nos detenemos en hablar de los derechos inespecíficos o no patrimoniales de los trabajadores, derechos que están expresamente reconocidos en el artículo 7º de la Constitución, derechos que integra además el bloque constitucional de la personalidad, que tienen obviamente una gran protección en las normas internacionales, en la Declaración Sociolaboral del Mercosur, en la Declaración de Filadelfia, y que durante muchísimo tiempo, como decía hoy, nuestro país tenía normas desilvanadas que regulaban algunos aspectos del fenómeno de los derechos o de la protección de los derechos inespecíficos de los trabajadores. Hoy en día podemos decir que existen dos caras fundamentales de una moneda del fenómeno del acoso. El acoso que se da con una intencionalidad sexual, pero que al final tiene como objetivo o provoca una perturbación, un menoscabo, una afectación en esos derechos de la personalidad, tales como el honor, tales como la intimidad, tales como la seguridad, tales como la libertad, que las empresas debemos proteger, porque si las empresas, conforme a los artículos 34 y 54 de la Constitución, somos garantes de un ambiente seguro de trabajo, y hoy en día, a la luz de la entrada en vigencia del convenio 190, el acoso es considerado un riesgo laboral y debe ser evaluado como un riesgo laboral dentro de las empresas, así como ustedes evalúan el trabajo con sustancias químicas, o evalúan el trabajo en la altura, o evalúan el trabajo con maquinaria, y obviamente como consecuencia de esa evaluación generan metodologías de trabajo seguras para obviamente evitar las consecuencias que el incumplimiento de las normas de seguridad y higiene provocan. Hoy en día, reitero, el tema del acoso laboral es considerado un riesgo laboral asimilable a estos riesgos que hoy me estaba refiriendo. Pero el fenómeno del acoso laboral no es de ahora, es antiquísimo, y obviamente cuando no había una ley que definiera el acoso laboral, como ahora sí lo tenemos desde el 2009, el acoso sexual, eso no era excusa para que los jueces dejaran de fallar sobre los temas, porque conforme al Código General del Proceso, ningún juez puede dejar de fallar so pena de no tener una ley. Hay que integrar los vacíos normativos con normas internacionales o normas nacionales de reenvío. Tanto es de actualidad el tema del acoso sexual y laboral en el Uruguay, que la Inspección General de Trabajo ha tenido que constituir un grupo inspectivo específico dedicado al tratamiento de las más de 100 denuncias diarias que reciben los inspectores de trabajadores en el marco de las leyes de acoso sexual y o laboral. Vamos a ver que el Ministerio de Trabajo, en este equipo inspectivo, lo primero que hace cuando recibe una denuncia es dar vista a la empresa e inspeccionar y hacer una encuesta de clima, tomándole interrogatorio a todos los trabajadores, y fundamentalmente pone el foco en la determinación y acreditación por las empresas de que tienen políticas antiacoso. Y eso se va a poder probar, como lo dice el artículo 6º del decreto reglamentario de la ley de acoso sexual, si yo en mis empresas tengo protocolos que determinen la prohibición de conductas de acoso, si tengo mecanismos de fácil accesibilidad de las denuncias por todo aquel que se sienta agraviado por alguno de estos fenómenos, si tengo capacitaciones, lo que estamos haciendo hoy, si en los contratos cuando ingresan personas tengo claramente delineada la prohibición de tener conductas
que encuadren en el concepto de acoso, así como los contratos de ingreso de los trabajadores de hoy hablan de la política cero tolerancia al alcohol, cero tolerancia a las drogas, hablan obviamente de los temas de la protección de datos personales, inexorablemente también deben hablar los contratos de las políticas que deben haber antiacoso. Políticas que además se deben fomentar en mailings institucionales, en test de clima, todo lo que va a poder demostrar la empresa cuando venga una inspección, si eso sucede, de que tiene una política y que no tolera acciones que encuadren en el concepto del acoso. Estos derechos, como decía hoy, son intangibles, son de la personalidad, y hoy es un tema muy actual, el tema de los derechos de la intimidad y los derechos de los trabajadores, a la luz de que, como dice la Constitución, nadie puede ser privado de estos derechos, salvo por una razón de interés general, y este derecho de la intimidad hoy está muy vinculado con lo que pasa, por ejemplo, con la vacunación, en el efecto de la pandemia, donde está la forma de compatibilizar el derecho del trabajador a determinar que no se vacuna y el derecho de los empresarios de tener que dar garantía de seguridad a los trabajadores. Ese derecho a la intimidad está hoy muy vinculado a todo lo que pasa con este aparatito y todo lo que uno genera con este aparatito en cuanto a la expresión soez, a las imágenes que afectan la moral, a los mensajes intimidatorios y obviamente con contenido sexual, todo lo cual hace que sean, reitero, temas de absoluta actualidad. Es un fenómeno de alta sensibilidad y mucho más se da este fenómeno en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo hoy. Hay estudios de la OIT que claramente establece la preocupación al fenómeno del acoso en momentos de pandemia por todo lo que la situación provoca en las relaciones de trabajo. Todos sabemos que producto de la pandemia se han perdido más de 250 millones de puestos de trabajo en el mundo, que se han perdido más de 39 millones de puestos de trabajo en América, que Uruguay tuvo su pico de seguro de desempleo en 200.000 en el mes de abril del año pasado. Hoy tenemos todavía 80.000 trabajadores en seguro de desempleo y hemos perdido más de 50.000 fuentes de trabajo. O sea, todo este contexto laboral es propicio a generar situaciones de acoso. Las nuevas tecnologías, el ciberacoso, lo que pasa hoy en las redes sociales, en Instagram y en todos esos fenómenos que para mí son tan esquivos, creo que a cualquiera de los que están escuchando les resultará claramente visible que es perfectamente un canal de acoso y de agresiones, y uno piensa que atrás de un Twitter o de una red social no hay personas y vale todo, y obviamente eso no es así. El Convenio Internacional de Trabajo es muy importante, como decía recién, porque entra en vigencia ahora el 25 de junio. Este Convenio Internacional de Trabajo establece que todo miembro, Uruguay es miembro de la OIT, por eso fue el primer miembro en haber aprobado el convenio, debe adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso. Vamos a ver que ambos conceptos los toma como sinónimos, pero pueden no serlo, con inclusión de la violencia por razones de género. Y lo más importante de la norma es: las empresas deberán adoptar una política de erradicación de la violencia y el acoso en consulta con las organizaciones sociales. Estos forman parte de los principios que están en el acápite del Convenio Internacional de Trabajo, que es lo que en definitiva nuestro Parlamento va a tener que hacer ahora. Adecuar una legislación que contemple el concepto, los principios y las recomendaciones que están dentro del Convenio Internacional de Trabajo. Por eso hablo mucho de la política, porque el convenio pone un foco tremendo en lo que más me va a importar que ustedes se lleven de esta charla, que es todo el tema de los protocolos y de las políticas antiacoso. Tener una política antiacoso implica, como dice el convenio, confeccionar protocolos que contemplen la prevención del acoso en el ámbito laboral en todas sus facetas.
Tener una política antiacoso implica impartir cursos de capacitación al personal y toda otra medida que tienda a difundir los contenidos y los alcances de la legislación que se va a tener que aprobar. Y una forma tangible de que las empresas demuestren que tienen políticas antiacoso, y lo dice el decreto 256 del 17 reglamentario de la ley de acoso sexual, es adoptar medidas periódicas de observación y evaluación del ambiente de trabajo, lo que se llaman las encuestas de clima, muchas veces encuestas anónimas que sirven a veces para detectar o determinar algunas de las situaciones que vamos a ver que encuadran en el concepto de acoso. Estas son las normas que tenemos en el ordenamiento uruguayo, dispersas sobre distintos conceptos, pero por el tiempo me voy a dedicar solamente a la de acoso sexual. Aquí tenemos la norma internacional, y voy ahora a detenerme en una de estas facetas de la moneda que yo me refería, que es el acoso sexual, porque el acoso sexual sí tiene hoy una normativa en el Uruguay, como no la tiene el acoso laboral. Esto no es óbice, como decía hoy, para que no se aplique en nuestros juzgados y en el ámbito administrativo de la inspección el tema del acoso laboral, pero la ley de acoso sexual sí existe. Es una ley del año 2009, la ley 18.561, que fue reglamentada en el decreto que acabo de referirme en el año 17 por el decreto 256. Es una ley que define el concepto de acoso sexual. Es una ley que establece, para mí, una imperfecta tutela del trabajador víctima del acoso sexual, porque vamos a ver que le da la posibilidad de considerarse indirectamente despedido. Yo creo que una ley protectora o tuitiva del derecho del trabajador que sea pasible de una acción de acoso sexual, no le deberían dar la posibilidad de que pueda poner fin al vínculo de trabajo, como vamos a ver que lo puede hacer. Pero en definitiva, en los principios de la ley está la tutela de que se respete la dignidad de las personas. Es una ley que tiene un ámbito de aplicación muy amplia, porque no solamente opera en el sector privado o del derecho privado, como es las relaciones laborales que tenemos las empresas para con sus trabajadores, también en el sector público. El empleador el Estado puede ser también empleador, y también en el ámbito docente, en la relación educando-docente, también los conceptos que vamos a hablar de acoso sexual son aplicables. El ámbito de la aplicación de la ley es muy amplio, como podemos ver. Y la ley establece que el Estado será responsable de diseñar políticas de sensibilización, de educación y de prevención. Todo lo que el Convenio Internacional 190 mandata hacer, que obviamente va a estar recogido, como decíamos hoy, en la ley que a partir del 25 de junio los estados ratificantes tienen inexorablemente que cumplir para estar aliados a lo que en definitiva por ley interna hicieron ingresar al ordenamiento jurídico. Porque como yo decía hoy, el Uruguay por la ley 19.849 de diciembre del 19 aprobó, ratificó, internalizó en el ordenamiento jurídico patrio el Convenio Internacional de Trabajo 190. ¿Y qué justamente busca la ley? Busca generar políticas de tolerancia cero al acoso sexual en este caso, y por ello habla de la obligación de tener políticas de prevención y de capacitación. Y deben generar protocolos. Una empresa que no tenga un protocolo para vehiculizar las denuncias y para sancionar a aquel que haya cometido un acto de acoso sexual no tiene política. Por eso, uno de los conceptos más importantes que hoy quiero que se lleven de mi exposición es la imperiosa necesidad de tener protocolos de acoso sexual y laboral en las empresas. Vamos a ver que el trabajador objeto de una acción de acoso tiene la potestad, tiene la opción de poder denunciar directamente ante la Inspección General de Trabajo, ante ese grupo inspectivo que se ha formado, o de acudir a los procedimientos que el protocolo y las empresas debe tener. Y la empresa debe instruir esa denuncia en un plazo máximo de 30 días. No puede la empresa no instruir una denuncia de acoso
que llegue a través de las formas que vamos a ver ahora que debe darse. Si el resultado de la instrucción no es favorable para el trabajador o queda desconforme, puede dentro de los 10 días revisar el contenido de la resolución de la instrucción interna de la empresa también ante la Inspección General de Trabajo. Gracias. No, Pablo, señalabas algo que era muy importante al principio. Siempre vemos el derecho laboral como una cuestión patrimonial. Pero lo que nos estás mencionando ahora es una acción que la empresa tiene que anticiparse a evitar futuros daños patrimoniales por una inspección o todo lo que fuera. Es decir, las empresas deberían actuar en prevención, generando todo este tipo de protocolos antes de que todo esto suceda. Absolutamente. Para evitar un posterior daño patrimonial que podría existir a posteriori, ¿no? Por resultado de las inspecciones y todo lo demás. Es así, Enrique. Cuando hablamos de que la figura del acoso implica acciones, como vamos a ver, tendientes a menoscabar derechos no patrimoniales, dijimos derechos de la personalidad, De la persona. Justamente como yo debo proteger el ambiente de trabajo, debo generar políticas para difundir qué es una acción indebida, qué debo hacer cuando tengo o soy pasible de una acción indebida de esta temática, y debo tramitar y erradicar esa acción, debo sancionar a aquel que cometió un acto de acoso, y debo proteger, vamos a ver, a la persona denunciante durante toda la instrucción de la denuncia, incluso pudiendo adoptar medidas cautelares, por ejemplo, de evitar el contacto entre denunciante y denunciado. Ustedes se imaginan que si yo tengo 30 días para hacer una instrucción y trabajo en un escritorio pegado a aquel que intentó cometer un acto de acoso sexual conmigo, obviamente va a haber un clima de tensión laboral muy grande. Dentro de las medidas preventivas y cautelares y protectoras del denunciante, vamos a ver que está la posibilidad de separarlos, de cambiarlos de turno, de cambiarlos de horario, de cambiarlos hasta de tareas, lo cual no se considera un jus variante abusivo, porque hay un interés principal y prioritario, que es el de proteger al trabajador denunciante que se ve menoscabado en un acto de esta naturaleza. Entonces, todo esto es muy importante porque el Ministerio de Trabajo va a fiscalizar y va a las empresas y solicita la acreditación de todas estas situaciones que estamos viendo en fotos ahora. Generalmente, cuando nosotros hablamos de sancionar, y lo vamos a ver en una transparencia posterior, si hago la instrucción y detecto que hay verosimilitud y que se constata que hay una situación de acoso sexual o laboral, este hecho por sí solo no implica acoso igual despido por mala conducta. Todos sabemos que la sanción laboral más grave que tiene el derecho laboral patrio es el despido por notoria mala conducta, porque tiene 3 consecuencias para el trabajador. Un trabajador despedido por notoria mala conducta pierde el derecho al cobro de su indemnización por despido, pierde el derecho al cobro de su sueldo anual complementario o aguinaldo, y pierde también la cobertura de accesibilidad al seguro de desempleo conforme al decreto ley 15.180. Es la sanción más grave. Yo no estoy diciendo que toda persona que comete una figura de acoso sexual, en este caso, es igual a despido por mala conducta, porque hay una graduación. Dentro del acoso sexual vamos a ver que hay distintas formas de ejecutarlo, y como toda falta laboral, habrá que encuadrarla aplicando los preceptos y los principios generales de todo poder disciplinario. Primero que todo, la inmediatez. Segundo que todo, ver los antecedentes. Tercero, ver la entidad y la gravedad de la falta. No es lo mismo que yo a la salida del trabajo espere todos los días a una compañera y le diga que la quiero llevar a la casa y que ella me diga que no, y eso la empieza a molestar, que yo intente tocar o besar a una compañera de trabajo. Tampoco es lo mismo una misma situación que se da a nivel horizontal entre personas del mismo rango cuando hay una línea de jerarquía. Es mucho más grave el mismo hecho cuando lo hace aquel que está unido a una relación de superioridad o jerarquía con respecto a la víctima del acoso. Todos esos elementos que debe ponderar el protocolo deben ser tomados en cuenta por el instructor al momento de encuadrar la figura, que debe ser obviamente probada,
de la denuncia de acoso. Por lo tanto, dentro del elenco de las sanciones puede haber un acoso que termine con un apercibimiento o con una suspensión hasta el máximo de 14 días, que todos sabemos que es el máximo que el ordenamiento jurisprudencial admite. Por más que no hay ley, todos los jueces establecen que no puede haber una sanción sine die, sin plazo o más allá de 40 días, o eventualmente puede haber una mala conducta. De hecho, varias instrucciones con mala conducta en situaciones obviamente graves. Pero quiero aclarar desde ya el segundo concepto importante, que no toda situación de acoso significa despido por mala conducta. Expresamente, y machaco de vuelta en esto muy brevemente, es obligación del empleador diseñar y comunicar, porque si no lo comunico no sirve de nada que tenga una política institucional sobre la prevención de las conductas de acoso y la existencia de los protocolos. Entonces, en este momento me parece fundamental hablar del concepto de acoso sexual, porque he hablado del acoso, he hablado de lo que implica, pero no he definido qué es el acoso sexual. El acoso sexual está expresamente conceptualizado en el artículo 1 de la ley 1861, que establece que se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual, cara de la moneda del acoso sexual. Pueden haber otros tipos de acoso que no tengan un contenido sexual, pero que obviamente estas acciones son realizadas contra una persona de igual o distinto género. Otra aclaración que hago: perfectamente puede haber situaciones de acoso sexual entre personas del mismo género. Estamos muy equivocados si pensamos que la figura del acoso solamente puede darse en situaciones heterosexuales. Perfectamente es posible darse entre personas del mismo género. Otra característica fundamental es que debe ser obviamente no aceptado y no deseado por la persona a la que va dirigido. Y además, otro requisito fundamental que prevé la norma es que ese rechazo le genere al trabajador una tensión laboral o le amenace con que ese rechazo le pueda producir un perjuicio en su situación laboral. ¿Por qué? Porque como no acepté el ofrecimiento sexual, me van a dar ahora trabajos denigrantes, o me van a cambiar el turno para el más gravoso, o me van a dar los trabajos con mayor esfuerzo físico. Es decir, el temor que genera una situación de acoso es que pueda tener efectos no solamente en el tema laboral, por todo lo que estoy diciendo, y también obviamente en la psiquis y en la intimidad de la persona. Además, muchas veces estos fenómenos de acoso sexual tienden, o se dan muchas veces, a través de este aparatito, que para mí es un arma cargada con 18 balas, que tiende a la ridiculización de las personas, que tiende a la chanza discriminatoria y devaluatoria de las personas. Y eso también vamos a ver que encuadra claramente dentro del concepto de acoso sexual. También quiero aclarar que el acoso sexual se da y atraviesa vertical y horizontalmente todos los estamentos de la empresa. No hay nadie que quede fuera de poder estar siendo denunciado o ser denunciante de una situación de acoso. Y quiero también aclarar, porque muchas veces nos equivocamos, que acoso no significa que tenga que haber un contacto físico. Alguien visualiza, o generalmente visualizamos, el concepto del acoso sexual en que yo te intenté tocar, o te intenté rozar, o te intenté dar un beso, o te intenté levantar una blusa. No, hay mil formas que la vamos a ver de acosar sexualmente sin tener obviamente ningún contacto físico. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. También debemos tener claro que a nivel del acoso laboral, que toda la jurisprudencia, esto el Convenio Internacional de Trabajo tiene otra concepción, el 190, acá vamos a ver qué hace nuestra legislación. Hasta hoy en día todas las sentencias en materia de acoso laboral, hago un paréntesis, me voy del acoso sexual al acoso laboral, establece que el acoso laboral, que no tiene un contenido sexual, debe tener forzosamente reiteración de actos con esa finalidad de perturbar o menoscabar. El acto único no tiene la entidad suficiente para generar un concepto de acoso laboral. A diferencia de ello, en el acoso sexual,
La ley claramente dice que un solo acto de acoso sexual, uno solo, puede tener la entidad suficiente para encuadrar en el concepto, para generar la pesquisa o la investigación y hasta poder terminar en una notoria mala conducta. Un acto solo puede tener tal gravedad que haga imposible la continuidad o el mantenimiento de la fuente de trabajo. Esto es una característica clara del acoso sexual que está expresamente regulado en la ley. Y la ley, creo que muy sabiamente, establece algunos actos presuncionales que pueden ser como un símbolo o como un signo que demuestren o visibilicen actos de acoso. Primer símbolo que da la ley: la promesa implícita o explícita de darte mejores condiciones de trabajo o de darte un trabajo preferencial o mejor del que tenés ahora si accedes, obviamente, a mis requerimientos sexuales. La contracara de esto es lo contrario: amenazarte que en vez de darte las mejores oportunidades laborales, los mejores ascensos, las mejores horas extras, te voy a perjudicar, te voy a retasear. Todo lo que me pidas te voy a decir que no, no te voy a autorizar horas extras, te voy a cambiar el horario nocturno porque sé que tú no podés venir a trabajar en ese horario, voy a tratar de perjudicarte. Esa es otra forma también de explicitar la reacción frente al fenómeno del acoso. También, esto es algo muy importante que prevé la ley, puede haber acoso antes de que se inicie la relación de trabajo, en la etapa previa a la incorporación de un trabajador a una organización empresarial o del Estado. Es lo que se llama responsabilidad precontractual, responsabilidad antes de que se perfeccione el contrato laboral, en este caso por acuerdo de voluntades. Y el acoso sexual se puede dar claramente cuando pongo como condición para la accesibilidad al empleo la aceptación de una conducta sexual exigida por el oferente del trabajo. Esto es muy importante porque, reitero, irradia la ley de acoso sexual efectos antes de perfeccionarse el contrato de trabajo. También, y esto es muy importante, el acercamiento corporal u otras conductas físicas de naturaleza sexual que pueden ser indeseadas u ofensivas para quien las recibe. Yo tuve un caso hace muy poco en la cual en un establecimiento farmacéutico que hay muchas góndolas, hay un pequeño espacio para poder pasar entre góndola y góndola. Cada vez que una chica se acercaba a retirar un frasquito, había un señor que pasaba y con casualidad le rozaba con sus partes íntimas a la trabajadora, justamente para generar una acción de naturaleza sexual, y obviamente esto le generó un menoscabo, una afectación. Un día se fue llorando, obviamente hizo una denuncia penal, de acoso laboral en la institutivo de la empresa, y fue despedido este trabajador porque fue claramente probado con las cámaras. Cámaras que, por supuesto, son un elemento de prueba, sin lugar a duda, para cualquiera de estas situaciones. Es más, a los acosadores, hoy nos graban, hoy la principal prueba que tienen las víctimas es que te graban, es que te filman. Hoy este aparatito es, y por suerte los jueces están admitiendo, están flexibilizando el rigor de la admisibilidad de las pruebas, admitiendo los videos, los chats, los audios. Es más, hasta pruebas no completas. Yo también tengo un caso ahora en el cual una filmación que hizo una víctima, pobrecita, que le dijeron que la llevaban a la casa, pero el auto se desvió hacia otro lado, y ella empezó a gritar y empezó a filmar, obviamente, en el medio de una situación. En el juicio laboral, cuando el trabajador repelió la calificación de mala conducta que se dio, decía que esa prueba no era válida porque era una prueba parcial, porque la filmación no era de todo el trayecto o de todo el acto de que estuvieron juntos hasta que finalizó. Obviamente la chica empezó a grabar cuando vio que estaba siendo llevada a un lugar que no tenía nada que ver a su domicilio. Y el juez admitió ese medio de prueba en la búsqueda de elaborar sustantivo material. O sea, por suerte los jueces hoy laborales, si esto fuera en la justicia civil, en una prueba parcial no es válida.
como no es válida una fotocopia en una vía civil, pero sí es válida en el ámbito laboral, los jueces laborales tienen una amplísima admisibilidad de cualquier medio de prueba para poder probar y buscar la verdad sustantiva. ¿Vamos mal? No, fantástico. ¿No? Está mirando la hora. No. Eh, Tranquilo, tranquilo. el uso de expresiones. Yo creo que el idioma español es muy claro y es muy rico, y lamentablemente hemos perdido el pudor. Y hoy cada vez vamos corriendo la vara de decir cosas que son muy violentas y que afectan obviamente la sensibilidad de todos, no, o de muchos, o de algunos. No todos tenemos la misma sensibilidad, ni la misma cultura, ni reaccionamos de la misma manera frente a un determinado acto o prueba. El uso de expresiones orales o escritas o el de imágenes de naturaleza sexual pueden resultar humillantes. Yo tuve un caso también, perdonen que ponga ejemplos, pero a veces es bueno transmitir conceptos a la vida práctica. Yo hago muchas instrucciones de acoso, en el cual en una reunión de trabajo, un compañero quiso hacer un chiste y le sirvió un café a una compañera, y el café era 2 senos sumamente protuberantes, que era la taza. La compañera recibió esa taza, se empezaron todos a reír, se puso nerviosa de otro lado y se fue corriendo. A ella le afectó eso. Eso fue un acto de acoso. Quiso hacer una broma y terminó en un acto mal interpretado porque lo hizo y que afectó a la persona que recibió esa situación. O sea, el uso de expresiones, el uso de imágenes, los objetos pueden tener una incidencia muy grande en la constitución del concepto de acoso sexual. Los comentarios o gestos. Todos sabemos, un grupo de hombres reunidos, pasa una chica y miramos intensamente sus partes más protuberantes y hacemos comentarios en grupo para que ella se entere que estoy comentando algo de ella para afectarla. Eso también es una forma de acoso, porque hago comentarios que colocan en una incomodidad a la persona que sabe que está siendo objeto de acoso sexual. Como vemos, todas estas acciones no requieren contacto. La taza, la imagen, el WhatsApp, el audio, el video con fotos subidas de tono, obscenas, todos ejemplos claros del concepto del acoso. Y como mi amigo me está poniendo nervioso... No, tranquilo, Pablo, por favor. Fotos, mails, reiteraciones de imágenes sexuales son claros ejemplos de acosos sexuales. Los comentarios, los gestos, las insinuaciones, esto es muy, muy usual. Y ahora me quiero centrar en las obligaciones del empleador, porque me parece que es lo más importante después de este concepto que di. Primero que todo, encuestas de clima. Segundo, la ley dice obligatoriamente que cuando en una empresa existe una denuncia de acoso y se hizo una instrucción y producto de esa instrucción se detectó que hubo una situación de acoso, esa situación debe ser evaluada y analizada por los servicios de prevención y salud en el trabajo, que todos sabemos que son obligatorios por el decreto 127 del 14, ahora su entrada en vigencia prorrogada de acuerdo al porte de las empresas. Y también dice la norma que debe ser analizado en las comisiones bipartitas de salud y seguridad que todas las empresas tienen que tener conforme al decreto 291 del 07. Como yo decía hoy, el tema del acoso laboral se asimila a un riesgo laboral, a un accidente laboral. Así como la ley de accidente de trabajo y así como la ley, el decreto 291 del 07 mandata a las comisiones de salud evaluar las causas principales y accesorias de un accidente de trabajo y generar antídotos o recomendaciones para que ello no vuelva a pasar. Lo mismo nos exigen hacer en las comisiones de seguridad paritarias que hay en las empresas cada vez que hay una denuncia de acoso sexual con resultado constatación del hecho denunciado. Esto está expresamente regulado en el decreto reglamentario de la ley de acoso sexual y es una de las cosas que generalmente no hacemos las empresas, y si viene una inspección porque nos denuncian en la inspección de trabajo, eso los van a controlar.
obviamente que las empresas lo que tenemos que demostrar es que tenemos prácticas existentes que demuestran que no hay tolerancia a las prácticas incompatibles con la dignidad. Y hay que, las políticas, difundirlas. Por eso yo hablaba hoy, para mí muy importante las carteleras cada tanto. Así como hoy tengo carteleras que dicen prohibir, hay que usar el tapabocas para poder trabajar, y así como tengo pictogramas que dicen hay que usar el casco, también tienen que haber pictogramas o en cartelera de imágenes que digan acá no toleramos el acoso sexual. Porque es la forma de poder difundir una política. Es la forma de poder probar que tengo una política. Y estos cursos también, cuando se imparten internamente en las empresas, capacitando a los mandos medios cómo deben actuar frente a determinadas situaciones, es otra forma que expresamente la norma da valor de demostrar que hay una política antiacoso. Expresamente lo dice el artículo 6 del decreto reglamentario de la ley. Una empresa tiene una política cuando tiene protocolos, cuando tiene capacitación, cuando tiene difusión de cuáles son las acciones que no tolera y da señales a sus trabajadores de que no va a permitir este tipo de acciones. Hay muchas empresas que en los propios web, en los propios correos institucionales internos en las empresas mandan mensajes como pie de mail, donde esos mensajes también tienden a acicatear una política. De más claro que los reglamentos internos y los códigos de ética de las empresas de hoy no pueden dejar de tener un capítulo sobre los temas del acoso laboral y sexual. No puede haber una empresa que en un reglamento hoy de trabajo, en un código de ética, no tenga estos postulados. Perdón, Pablo, te quería hacer una pregunta puntualmente a eso, el código de ética. Seguramente muchas empresas tengan un código de ética que tiene que ser actualizado por esta nueva normativa. Eso implica que realizada la capacitación a todo el personal, realizada todas las medidas preventivas, ese nuevo código de ética tenga que ser firmado como constancia escrita de que los mandos medios, todo el personal recibido, y formar parte de eso del legajo del funcionario con una constancia escrita del conocimiento de todas estas normativas. A ver, clarísimo, no hay, muy buen punto. No hay ninguna duda que hay muchas empresas que tienen reglamentos o códigos de ética que son antiquísimos y que nunca se han actualizado a todos los cambios que ha tenido la legislación, desde la Ley de Protección de Datos Personales, la 18331, al decreto 128 que prohíbe la tenencia y la ingesta o trabajar bajo los efectos del alcohol y del cannabis, a pesar de que hay una normativa que el uso del cannabis personal está permitida. Todo el tema de la inclusión financiera, hay una cantidad de temas la confidencialidad, la no competencia, hay una cantidad de temas que muchas veces las empresas no han actualizado. Y muchas veces no lo actualizan porque las empresas tienen organización sindical y cualquier cambio que quiera hacer en su reglamento interno implica que el sindicato va a decir qué cosa no estoy de acuerdo o también va a hacer su aporte. Entonces, empresas que no tienen sindicato, obviamente que pueden y deben adecuar los reglamentos cuanto antes. El problema que yo sé, me pasa en muchísimas de las empresas que yo tengo, que más vale quedarme con lo que tengo, que está siendo de pacífica admisión, claro, y no modificar algo que después la modificación del sindicato no me la admita y por lo tanto no pueda tener ejecutoria. Y esto va a tener mucha más incidencia cuando dije que todos aquellos que no tengan protocolos, a partir de la ley, si tienen sindicato, y a partir de la entrada en vigencia del convenio, lo tienen que hacer en consulta con los sindicatos. Entonces, obviamente que, a ver, hay muchas empresas que tienen una cultura de diálogo y lo van a poder, obviamente, lograr con sus sindicatos. Y otros no, porque cada sindicato y cada empresa tiene su impronta, tiene su cultura, tiene sus códigos y tiene su forma de darle vida a las relaciones laborales. Pero aclaro que es indispensable que estén en los códigos de ética capítulos que regulen toda esta temática. En los contratos de trabajo ni que hablar. Así cuando un trabajador ingresa, yo en el contrato de trabajo le digo que le doy copia del reglamento interno. Para que lo pueda aplicar. También si hay un convenio de distribución horaria del día sábado, le digo que le va a regir, le doy una copia. Y también en los contratos de trabajo es fundamental poner cláusulas de tolerancia cero a la violencia. Hoy en los contratos de trabajo es indispensable explicitar expresamente que en las empresas no se va a tolerar ningún acto discriminatorio
y eso será encuadrado en una falta laboral que podrá, de acuerdo a su gravedad y entidad, configurar hasta un despido con justa causa o por notoria mala conducta. Es indispensable en los contratos de trabajo hacer estos ayornamientos. Y ahora me voy a referir a los protocolos, que es lo más importante porque sé que me vas a pegar. No, para nada. El protocolo tiene obviamente a definir qué es el acoso, tiende a demostrar que hay una acción de preventiva en la empresa, y el protocolo debe determinar una forma de fácil accesibilidad a la denuncia. Hay empresas que tienen un mail institucional donde las personas pueden hacer la denuncia de acoso. Otros protocolos indican que la denuncia deberá presentarse ante el gerente de recursos humanos, o al director de recursos humanos, o a su jefe superior inmediato. Eso, cada empresa, de acuerdo a su realidad, determina cuál es el modo de encaminar la formalización de la denuncia, pero deben haber vías para hacer la denuncia. La denuncia debe ser por escrita. Vamos a ver que el trabajador puede actuar en la denuncia asistido de su organización sindical, pero la organización sindical no puede actuar en una denuncia de acoso sexual sin el consentimiento de la víctima. Ahí forman un liticonsorcio. Deben actuar ambos. El sindicato no puede denunciar por un tercero una acción que es personalísima y propia del damnificado. Debe también tener el protocolo cuál es el procedimiento que se va a aplicar, cuáles son las garantías del debido proceso que va a tener el denunciado, porque el denunciado es inocente hasta que se pruebe su inconducta. Es fundamental, dice la ley, establecer garantía de confidencialidad si el denunciante lo pide. Y muchas veces el denunciante hace una denuncia por escrito y cuando presenta la denuncia plantea que él no quiere que se identifique quién es porque teme represalias. En ese caso lo que se hace es presenta la denuncia con un seudónimo. Yo hago la denuncia por escrito y firmo Pata Daisy, o yo firmaría el Chino Recoba, o hoy Gonzalo Vergesio. Y en un sobre que va a tener una etiqueta que dice Gonzalo Vergesio, adentro pongo el nombre, pongo la cédula y firma, y el denunciante dice: la denuncia la hice yo bajo el seudónimo Gonzalo Vergesio. Cierro el sobre y obviamente que el denunciado tiene que tener acceso a la denuncia para poder defenderse. El protocolo tiene que tener un procedimiento, hay que darle un plazo y va a tener que defenderse. Entonces, obviamente que la denuncia va a tener acceso muchas veces sin conocer la identidad de la denunciada. Obviamente que yo tampoco voy a mentir, a los 2 minutos todos sabemos quién es el denunciante y quién es el denunciado en las empresas. Pero la norma, el decreto reglamentario, establece que debe garantizarse la confidencialidad, no solo del denunciante cuando lo pide, sino también de los testigos. Muchas veces los testigos que vieron el acto de acoso temen ir a declarar, y mucho más es un jerarca, o es alguien que tiene poder, o es alguien que está vinculado al director o dueño de la empresa, y tiene miedo de declarar, o que otro se entere, y quiere declarar también ante el instructor en forma confidencial, y debe el instructor garantizarle la confidencialidad cuando lo prevé. Obviamente que el protocolo también debe indicar pautas, como por ejemplo, serán indicios muy especialmente a considerar por el instructor la existencia de antecedentes de denuncias similares. Es decir, si yo en la empresa contable del estudio Barla ya le hice 4 denuncias a Enrique por acoso sexual y no todas prosperaron, o no todas las pude probar, o no en todas la sanción ha tenido una entidad como para despedirlo, obviamente que el instructor, cuando vea otra denuncia más contra el contador Barla, tiene que ello especialmente calibrarlo y justipreciarlo en el análisis. Como también decía hoy, es muy importante justipreciar la posición del denunciante y del denunciado, esa relación de jerarquía que se puede dar. No es lo mismo entre 2 personas que son las 2 vendedores o el jefe del local con respecto a la vendedora de su sucursal. Esto es clarísimo, que le da una entidad y una gravedad mayúscula
y muy superior a la de ese mismo hecho entre personas del mismo estamento. Debe preverse la calibración de la afectación moral y emocional y psicológica que haya tenido la denunciante. Tanto que la ley establece que si la persona tiene una afectación emocional, la empresa debe facilitarle horas de trabajo, licencias especiales para que pueda tratarse y para que pueda superar la afección emocional, psicológica que pueda tener por esta situación de acoso. Las características del lugar físico de trabajo, como yo decía hoy, estamos apretados, estamos en un lugar amplio y yo igual trato de acercarme corporalmente de una forma que no tengo por qué hacerlo en un ambiente tan amplio como donde trabajamos. Ese acercamiento corporal indebido es, obviamente, en un lugar físico que no lo requiere, otro indicador claro de una situación. Y, por supuesto, las situaciones de las culturales de las personas involucradas. Se deben admitir pruebas dentro del procedimiento. Como dije hoy, la máxima amplitud en las pruebas. Se pueden presentar hasta 5 testigos como máximo por las partes. Los interrogatorios, como dije, son sin presencia ni del denunciante ni del denunciado. Justamente para preservar esa confidencialidad que hablábamos hoy, los interrogatorios son solamente del instructor con el testigo. Ninguna de las partes está presente al momento del interrogatorio. Se discute si puede estar presente los sindicatos. Cuando la víctima lo solicita, generalmente los protocolos admiten la presencia de los sindicatos en los interrogatorios cuando son parte de la denuncia. Se trata de que las instrucciones sean fuera del lugar físico de la empresa, porque si no, eso genera una distorsión laboral clarísima. Entonces, nosotros creemos que es importante que la instrucción se haga fuera del lugar de trabajo. Obviamente que todas las partes tienen el derecho a poder actuar asistidos por su profesional, tanto denunciante como denunciando, y la norma prevé que debe estar culminada la instrucción dentro del plazo de 30 días. Si no se termina la instrucción dentro del plazo de 30 días, la víctima puede ir al Ministerio de Trabajo y denunciar que hizo la denuncia y su patrono fue omiso o no inició la investigación o la ha demorado demasiado. Y eso va a tener consecuencias para el patrono no haber actuado conforme a la denuncia, como lo vamos a ver inmediatamente. Por supuesto que una vez terminada la instrucción y dentro del plazo de 30 días debe haber una resolución. Como toda resolución es desestimo la denuncia porque no se probó o admito que hubo un acto de acoso sexual y luego graduaré la sanción de acuerdo a la entidad de lo constatado. Como dije hoy, cometí una falta, luego la encapsulo en la aplicación que corresponda de acuerdo a la gravedad, a los antecedentes, a todos los elementos que he dicho anteriormente. Como decía hoy también, la víctima puede denunciar ante el protocolo de la empresa o puede denunciar ante la inspección de trabajo. Eso es una opción que tiene el trabajador. Hay un grupo especial conformado, como decía hoy. La denuncia debe contener una descripción de los hechos que amerita para la denunciante una denuncia de acoso sexual. No basta una denuncia genérica, debe ejemplificar y aterrizar concretamente a qué actos, hechos o acciones o omisiones imputa esta situación, y por supuesto que también debe identificar el sujeto activo del acoso. No puede haber una denuncia anónima. No podemos admitir denuncias anónimas. Debe claramente, y así lo mandata la norma, identificarse a el que comete el acoso. Puede ser por escrito, puede ser por telegrama, puede ser por correo. No hay ninguna formalidad para hacer llegar la denuncia. Como decía hoy, lo importante es que el protocolo sí tenga fácil accesibilidad a la denuncia. Como decía hoy también, dentro de la instrucción hay que proteger a la víctima y ahí se pueden tomar medidas cautelares que no constituyen un variante abusivo. Todos sabemos que el variante abusivo es cuando el empleador unilateralmente modifica alguna de las prestaciones esenciales del contrato de trabajo. Te rebajo el sueldo, te cambio el lugar de trabajo, para mí no es variante, para otros sí, te rebajo la categoría.
te mando a trabajar al Chuy. Esos cambios, que todo cambio tiene límites. Hay cambios al contrato de trabajo que no es rígido, que no es inmutable, que en el tiempo van modificándose. Hay cambios que requieren consentimiento y hay cambios que no, que los puedo hacer porque está dentro de mi poder de dirección de la empresa. En este caso, los cambios de lugar de trabajo, de horarios, para evitar el contacto entre denunciante y denunciado, están legitimados en la norma y forman parte de la protección de la víctima. Y eso no constituye un ius variandi abusivo. Esto es muy importante tenerlo claro. El instructor, al tomar conocimiento de la denuncia, lo primero que debe hacer es calibrar si hay que tomar medidas protectoras en este sentido o no. Eso dependerá de la entidad de la denuncia. Pero es muy importante para el instructor tomar este tipo de acciones que tienen como fundamento evitar el contacto, obviamente, entre las partes. El traslado está expresamente denunciado en el artículo 8º del decreto reglamentario. La resolución, como decía hoy, el artículo 4º de la ley, el autor del acoso sexual debe ser sancionado. Esto lo repito porque es otro de los conceptos claros. Si hago una investigación, es para determinar la sanción. Obviamente, de acuerdo al poder disciplinario y a los criterios que ya hablé: proporcionalidad, razonabilidad, inmediatez y gravedad de la falta. Como decía también hoy, si el denunciante entiende que la instrucción fue muy benigna, o que la instrucción fue flechada, o que la instrucción no diligenció su medio de prueba, o quedó desconforme con el resultado, podrá presentar la revisión de esa instrucción ante la Inspección General de Trabajo, ante ese cuerpo inspectivo que hoy me referí, dentro del plazo de 10 días desde que terminó la instrucción, pidiendo la inspección inmediatamente a la empresa que remita todos los antecedentes. Si la denuncia es ante la Inspección de Trabajo, es la Inspección de Trabajo la que va a hacer la investigación, y acá sí es el ministerio el que va a ir a la empresa a ver si tiene protocolo, a ver si capacitó, a ver si tiene política. Y si no tiene nada de eso y constata en la instrucción que hubo una situación de acoso, va a sancionar a la empresa, porque si está violando una ley, conforme al artículo 289 de la ley 15.903, la norma que aplicaba cuando era el inspector general de trabajo para sancionar a las empresas, que va a sancionar con clausura o con multa que puede ser de 1 hasta 150 unidades reajustables por cada trabajador afectado en el hecho constatado. O sea que si la inspección es la que hace la denuncia, independientemente de lo que resulte de la instrucción, puede, además de tomar represalias contra el acosador, las va a poder adoptar contra la empresa. O lo mismo, si yo denuncio trabajador en la Inspección de Trabajo, que denuncié un acto de acoso ante el protocolo en la empresa y ésta no hizo nada. Ahí la inspección va a ser un procedimiento inspectivo, como estamos acostumbrados a tener en las empresas, y va a terminar con una resolución administrativa que puede, dentro de las facultades que tiene la Inspección de Trabajo para sancionar por incumplimiento de la ley. Acá se incumple la ley, lo dice expresamente la 18561, me van a aplicar la sanción que corresponda de acuerdo a lo que se haya constatado. La inspección tiene medidas de sanción. Y ahora quiero terminar porque quiero hablar un minutito de la cosa laboral, la minuto de sexual, que es el minuto laboral. ¿Me das 10 minutos más? ¿Me das? Por favor, Pablo. ¿10 minutos? 5 minutos nada más. 10. Vamos ahora, me interesa mucho terminar esta parte ejemplificando esta situación. Hicimos la denuncia de acoso, se hizo la instrucción por una persona idónea, un profesional especialista en derecho laboral, se constata que hubo acoso sexual. Independientemente de la falta laboral y la entidad y la sanción que se le ponga al acosador, el trabajador objeto de acoso tiene derecho
a reclamarle a quien la ofendió un resarcimiento del daño moral que le provocó este acto de acoso, equivalente a un mínimo de 6 mensualidades vigentes al momento de la denuncia de acoso sexual. O sea, yo, trabajador acosado, puedo pedirle un resarcimiento a quien me acosó. O se lo puedo pedir a la empresa, y acá entra a tener una responsabilidad por no haber actuado, si no hizo la instrucción y se constató que fui objeto de acoso sexual. El mínimo son 6 sueldos, el máximo puede ser hasta 24. Es el juez el que va a graduar la cantidad de salarios de resarcimiento del daño moral. Generalmente están fijando 6. Es otro caso más de una sanción al empleador, como está el despido doble para el enfermo, como está el despido triple para el accidentado de trabajo, el accidente de trabajo, como está el despido doble para la ley de trabajo de discapacitados, como está el despido de 6 sueldos más el despido legal para la trabajadora grávida, en la ley 11.567, otra figura más que genera una sanción económica adicional a lo que es el despido tarifario o las normas normales. Y lo otro que para mí es increíble, también le da la ley la opción a la víctima, en vez de seguir trabajando, si se siente incómoda, si se siente perturbada, si le ha afectado tanto lo que le pasó, que no quiere seguir trabajando, le permite considerarse indirectamente despedida y reclamarle al patrono su despido, y además podrá ir por la reclamación del resarcimiento de su daño moral. Yo entiendo que esto está mal. Yo entiendo que la tutela debe ser erradicando el factor de acoso y tutelando tu trabajo. ¿Por qué la ley habla de un despido indirecto? Porque acá el despido lo genera unilateralmente el trabajador. No es el patrono, que es quien generalmente usa de la facultad de despedir. Facultad cada vez más bastardeada, porque cada vez más los sindicatos nos exigen, y los jueces, justificar la causa del despido, tanto que se está exigiendo por el PIT-CNT en el ámbito del Consejo Superior Tripartito que se ratifique un convenio internacional de trabajo que exige a las empresas justificar la causa del despido, y quieren aplicar el artículo 4 de la ley 17940, que es la ley de despido nulo por persecución antisindical, que, como todos ustedes saben, cuando un trabajador denuncia que lo despidieron por un acto antisindical, se invierte la carga de la prueba y la empresa tiene que probar que el despido está fundamentado o en un acto de conducta del trabajador, o en un acto económico, o en un acto objetivo. Si no tengo prueba, caigo en la presunción de que hubo una motivación antisindical. Ese es el objetivo de los sindicatos, que cada vez que hace un despido se justifique. Acá se le da la facultad de despedir al trabajador de considerarse indirectamente despedido. Todos sabemos que el despido indirecto es una figura de creación doctrinaria. No hay ninguna ley que hable del despido indirecto. Es una figura que puede usar el trabajador cuando el patrono comete incumplimientos laborales graves que tornan imposible la continuación del contrato laboral, y le dan al trabajador la facultad de poner fin al vínculo laboral y que un juez calibre ese incumplimiento. Por ejemplo, me hacen hacer horas extras y nunca me las pagan. Me pagan por debajo del laudo. Me rebajan el salario sin darme una contraprestación por un despido parcial, que si bien tampoco hay ley que regule la figura del despido parcial, hoy de pacífica admisión por la jurisprudencia como contrapartida para las novaciones laborales que mucho estamos haciendo hoy en pandemia. Bueno, aquí la ley le permite al trabajador considerante indirectamente despedido. Me parece que es una sanción gravísima para el patrono, que tiene que pagar un despido cuando el patrono fue dirigente, cuando el patrono tenía protocolos, cuando el patrono tiene capacitaciones y cuando el patrono ejecutó e instruyó la denuncia. Bueno, esta es una de las cosas que no entiendo, pero que la ley claramente lo dice, y la ley claramente prevé la posibilidad de que el trabajador se considere indirectamente despedido, por lo tanto no se está priorizando el mantenimiento del trabajo. Es una forma de despido que termina en definitiva siendo abusivo para el lado del empleador.
obviamente, para terminar, tanto denunciante como denunciado tienen responsabilidades. Y yo creo que la herramienta de la denuncia debe ser también muy ponderada por el instructor, porque hay muchos casos que uno puede visualizar que se presentan denuncias infundadas y es el denunciante el que tiene el ánimo de perturbar al denunciado. Y eso también puede ser un boomerang y el denunciante transformarse en denunciado. Y esto es una forma que también el instructor debe forzosamente que tener en cuenta al momento de hacer todas estas instrucciones. Me voy del acoso sexual. 5 minutos. La otra cara del acoso, el acoso laboral. El acoso laboral, como decíamos hoy, que no hay norma que defina qué es el acoso laboral. Muchas de las cosas que dijimos del acoso sexual son norma integradora para el acoso laboral. Hoy los protocolos son tanto para el acoso sexual como laboral, porque todo esto que dije que está en la ley de acoso sexual también aplica para el acoso laboral. El convenio, como decía hoy, habla de la tolerancia cero al acoso. Los países deben en consulta adoptar políticas relativas al acoso. Deben, dice el convenio internacional, proporcionar información y capacitación. Todo lo que ya nuestra ley de acoso sexual lo tiene. Y las disposiciones de los convenios deben ser por la legislación nacional. Por eso estamos ávidos en saber qué va a legislar el Uruguay a partir de la entrada en vigencia del convenio internacional. Como dice el artículo 4, todo miembro deberá, de conformidad con la legislación y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, este tema va a ser tratado en el Consejo Superior Tripartito, que como hoy decía Enrique, integramos por el sector empresarial, para generar una norma sobre el acoso sexual. Es obligación de los países prohibir el acoso, tener políticas, prever sanciones, desarrollar herramientas de formación, todo lo que en definitiva hemos visto que la ley de acoso sexual ya incorpora, pero que ahora el convenio internacional reitera. Y el convenio internacional sí da un concepto de acoso laboral que también deberá la legislación tomarlo, adecuarlo, porque obviamente lo que va a primar va a ser la norma interna. Y dice la definición: violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales prácticas. O sea, no tiene por qué concretarse el acoso. La mera amenaza también ya puede encuadrar en estos conceptos. Que puedan manifestarse una sola vez o de manera repetida. Toma el concepto de la ley de acoso sexual y se aparta, como vamos a ver ahora, del concepto de acoso laboral de la doctrina nacional uruguaya, que como dice hoy, reitera y exige actos repetitivos, y que tengan por objeto causar un daño físico, un daño psicológico, un daño sexual, un daño económico o con influencia en la violencia y el acoso por razones de género. Como vemos, en esta definición del convenio 190 está todos los fenómenos de acoso omnicomprendidos en una única fórmula, a diferencia del formato uruguayo, que era una ley para cada situación, arista o forma de manifestarse el concepto del acoso. En la doctrina nacional, como vemos, se habla es conductas o comportamientos reiterados. Como ven, el concepto de reiterado es un concepto que está en la doctrina nacional. Dice nuestra jurisprudencia, es un tipo de violencia que está sometido a los trabajadores en el lugar de trabajo. Cualquier comportamiento hostil son conductas de maltrato, de humillación, de vejación, reiteradas en el tiempo. La jurisprudencia uruguaya hasta hoy tiene el concepto de reiterados en el tiempo. No sabemos si ahora se van a adecuar o no, lo más probable que sí, al concepto del convenio. Y así como hoy hablé de las presunciones de actos de acoso sexual, estuve analizando, ahora no, hace tiempo, distintas sentencias que determinaron actos de acoso laboral que, en definitiva, son indicadores de una presunción de acoso, porque ya hay antecedentes
jurisprudencia que dice que estos actos fueron acoso laboral. Olvídense del sexual. Y seguramente la legislación uruguaya, cuando regule la ley de acoso laboral, que va a tomar como espejo la ley de acoso sexual, va a establecer presunciones de lo que es acoso laboral, y yo me atreví a agregar actos que no son acoso laboral, porque hoy en día también vislumbramos que muchas veces, sobre todo en empresas que tienen sindicato, estamos abusando de la figura del acoso, y darte una orden de trabajo es acoso, levantar la voz es un acoso, darte una sanción es un acoso, y todo es un acoso. Y es tan malo que haya acoso como que no me permitan ejercer mi poder de dirección de la empresa. Tan malo es acosar como que no me permitan a mí asumir el rol de mi empresa. Entonces, así como voy a decir actos que en la jurisprudencia se presumen que son acoso, voy a terminar dando actos que la jurisprudencia claramente ha determinado que no son acoso, porque también son dos caras de la moneda que debemos dar. Y en esa jurisprudencia, y que seguramente va a tener la ley, por ejemplo, presunción de acoso, era aislamiento. Era un caso de una trabajadora que no le permitían ir al comedor a comer con todos los trabajadores y le decían que debía permanecer a comer en su oficina. La buscaban aislar para que no tenga contacto. X situaciones que están en la sentencia que no vienen al caso, pero el concepto es aislar a una persona, evitar que hable, evitar que esté en contacto con sus pares. Un acto que una sentencia determinó que era de acoso. No asignar trabajo. Si yo acá en mi estudio, todos los viernes tengo reuniones con todos los abogados, pregunto qué hacen cada uno, les doy casos nuevos, y todos los viernes hay un abogado que no le pregunto qué hace, ni le doy ningún caso nuevo, puede obviamente esta persona sentirse menoscabada en su trabajo, en su derecho a la intimidad. O también, muchas veces pasa, cuando, y esto es una sentencia muy interesante, cuando yo le doy a un trabajador una tarea que sé que no está capacitado para hacerla, para dejarlo en evidencia de su insuficiencia o de su falta de pericia para poder hacerla. Cuando hay una intencionalidad de dejar en evidencia ello, también puede perfectamente consistir en un acto de acoso. Prohibir el diálogo con una persona, agresiones físicas y verbales, no saludar, no dar trabajo, las manipulaciones de la reputación a través del rumor o la calumnia o la ridiculización, la discriminación por color de piel, por orientación sexual, todas esas cosas indudablemente son figuras que encuadran en el concepto del acoso. El maltrato, expresiones ofensivas o insultos. Yo puedo ejercer la autoridad, pero no tengo por qué insultar. Yo puedo ser firme y claro en la dirección de la empresa, pero no tengo por qué pasar esa línea donde violo y afecto estas situaciones. Pero no es acoso, por el contrario, sancionar, organizar el trabajo, ejercer el cambio natural. Si yo tengo un trabajador enfermo en el shopping de Punta Carreta y tengo un trabajador que trabaja en Montevideo, le voy a decir que vaya a trabajar a Punta Carreta. Y ese cambio de lugar de trabajo no es acoso laboral, como lo han dicho. Eso está dentro de las facultades del patrono de organizar el trabajo. Tampoco es acoso el uso de la vigilancia electrónica. Todos sabemos que los sindicatos son tremendamente contestatarios de la existencia de cámaras en las empresas. Plantean que las cámaras son para temas de seguridad, pero yo no puedo usar una cámara para sancionar o una cámara para constatar el rendimiento laboral. Un disparate. Y hay sentencias que lo acreditan. El mundo de hoy no se concibe sin la tecnología. Yo tuve un caso en el cual por las cámaras impedí que en un laboratorio se exportara un producto que se estaba etiquetando mal. Y se dio cuenta alguien viendo las cámaras. Si yo veo en las cámaras que alguien está haciendo mal el trabajo, voy a decir, oh, no uso las cámaras porque capaz que el gran hermano dice que violento su intimidad. No. Obviamente que como todo ejercicio de un derecho, tengo límites. No puedo usar las cámaras en el baño, o en el vestuario, o hasta en el comedor. Como dice GESIC, no puedo usar cámaras con grabación del audio para interceptar la libre expresión de las personas. Pero la videovigilancia, para sancionar, para constatar un incumplimiento, para constatar que marcaste la tarjeta por otro, para lo que fuere, es una legítima utilización del empresario y la jurisprudencia lo avala. ¿Ah? Tampoco es acoso un problema puntual entre dos personas que terminan un problema.
los seres humanos tenemos intercambio de opiniones y de visiones. No todo intercambio es un acoso, porque si no llevaríamos el concepto a que todo es acoso. ¿Está? Llamado de atención por el desempeño, marcar errores de trabajo, diferencias de opinión, son fenómenos normales y cotidianos en cualquier ambiente de trabajo. Yo puedo tener una diferencia con un empleado, pero la dirección de la empresa es incedible, indelegable y privativa del patrono. Por lo tanto, en esa diferencia va a primar siempre, obviamente, la opinión de quien ejerce ese poder de dirección de la empresa. Y obviamente, para terminar, todo lo que dije con respecto al acoso sexual se debe también hacer con respecto al acoso laboral. Así lo mandata la norma internacional. Política, mail, contratos, protocolo, todo lo que dijimos con respecto al acoso sexual también opera con respecto al acoso laboral. Me he excedido, les pido mil disculpas, pero es un tema muy vasto, muy rico. Me sentiría honrado de que alguno de los conceptos que enuncié haya sido de vuestro interés y por supuesto quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Yo estoy ahora dando una suerte de ronda de preguntas a través del chat. Ya me han hecho una pregunta a través de WhatsApp, pero primero quiero señalar que hay algo que compartimos, que es la pasión por el trabajo, ¿no? Sin lugar a dudas, se te siente, tenemos la misma garra, el mismo ímpetu para cuando nos dedicamos a nuestra profesión. Me planteaban por WhatsApp, una de las personas que está aquí presente, y me decía, y con una órbita, con una vista empresarial, en definitiva, toda esta nueva normativa viene a recorrer un camino similar como el que experimentamos en el tema de la seguridad. Replantearnos toda la seguridad de nuestra empresa, redefinir nuestros procesos, establecer símbolos, metodologías de trabajo. Creo que se va a recorrer un camino paralelo a esto, referido ahora al acoso sexual y al acoso laboral, en donde las empresas van a tener que adecuar todo esto. Bueno, vamos a ese mismo camino, ¿verdad? Sí, yo creo que el dinamismo de la propia vida empresarial hace que periódicamente uno tenga que adecuarse a la nueva normativa, a las nuevas condiciones del mercado, a la nueva realidad. Hoy es una realidad que esa vieja usanza de los contratos laborales rígidos, con 44 horas semanales, hoy en día la tecnología, el teletrabajo, yo siempre digo que esta pandemia va a dejar por lo menos 3 cosas. El Zoom, que yo lo descubrí, me cambió la vida hasta la puntualidad, el teletrabajo y los divorcios. Son 3 cosas clarísimas que va a dejar el aislamiento. Después hablamos del tercero. Yo soy parte del aislamiento social. Digo, nos tenemos que adecuar a los distintos momentos. Hoy el teletrabajo es una realidad que está viniendo y el gran problema que están teniendo las empresas es la revertibilidad. Hoy tenemos empresas que empezaron con el teletrabajo y cuando quieren volver a la presencialidad están teniendo muchas dificultades. También hay muchas empresas que han valorado positivamente el teletrabajo porque no hay ausentismo. El teletrabajo en muchos trabajadores eliminó el ausentismo porque están en el lugar de trabajo. Pero hay empresas que lo han evaluado positivamente, hay empresas que lo han evaluado negativamente. Hoy el teletrabajo es un elemento a evaluar por las empresas de hoy. O sea, no todas las empresas pueden ponerse ese traje. Para muchas empresas vino para quedarse. Vino para quedarse. Entonces, es permanente el ayornamiento, porque además el derecho laboral va mutando. Tú date cuenta, hasta hace un año la ocupación era una extensión legítima del derecho de huelga. Hoy tenés una LUC que te dice que no. Hasta hace un año los piquetes eran permitidos. Ahora no son permitidos. Hay una gran discusión si la LUC generó o no generó una consolidación del derecho de huelga. Tenés que permanentemente ir ayornándote a las nuevas realidades sociales, económicas y obviamente normativas. ¿Quién iba a pensar que el año pasado íbamos a tener un convenio puente de consejo de salarios? Nadie. Que no iba a haber apertura de subgrupos, como no hubo, y que la cúpula
18 personas, generamos un lineamiento y bajó y permeó para todos los grupos. Y que hubieron trabajadores que no van a tener aumento en julio, porque después de 20 años no hay correctivo inflacionario al final del convenio. Durante las 7 rondas de consejos de salarios anteriores, al final del convenio siempre había un correctivo. Ningún trabajador al terminar un periodo de consejo de salario iba a tener pérdida de valor adquisitivo porque había un correctivo inflacionario. Es la primera vez que en el convenio puente ya se sabe que se descuenta de la inflación del año del convenio puente la pérdida de PBI, que fue 5,9%, y la inflación fue menor. No va a haber correctivo, y por eso la gran plataforma de mañana, del paro general de mañana, es apertura de consejo de salario y que se dé un aumento a cuenta. ¿Por qué? Porque los lineamientos de la ronda pasada establecían que la pérdida de valor adquisitivo recién se comenzaba a recuperar el 1 de enero del 22. Entonces la gran pugna que hay ahora es aumento 1 de julio sí o aumento 1 de julio no. Y esos son los temas actuales que, reitero, uno debe ir ayornándose al contexto social y al momento. Todo va cambiando. Y esta negociación colectiva va a tener características propias diferentes a las del convenio puente. Yo creo que tienen que haber lineamientos diferenciales. No todas las empresas están en una misma realidad para poder enfrentar aumentos, o enfrentaremos aumentos con pérdida de puestos de trabajo. Nosotros en este último año hemos hecho más descuelgues que en toda nuestra carrera profesional. En un año, el descuelgue es aquellas empresas que se presentan al Consejo de Salarios y acreditan la imposibilidad de cumplir las emergencias del Consejo de Salario que le corresponden a su grupo de actividad. Obviamente, como toda decisión del Consejo de Salario, se requiere aprobación por unanimidad de las 3 partes o por mayoría. Este Ministerio de Trabajo ha aprobado, conjuntamente con los empresarios, muchos descuelgues que obviamente los trabajadores o los representantes de los trabajadores no aprobaron, que un descuelgue en la época anterior a marzo del año pasado era muy difícil, porque hacían el 2-1 en el Consejo de Salario, Estado y sindicato. No hablo de política, pero todos sabemos que había un cambio en la orientación política del Ministerio de Trabajo. Hoy se han aprobado muchísimos descuelgues. Descuelgues por convenios bipartitos, descuelgues por consejos de salario, convenios bipartitos luego obviamente refrendados por consejos de salario. Y todo eso es la realidad que estamos viviendo. Y no tengo ninguna duda, lo escribí en un trabajo que publiqué hace poco, que si no se dan aumentos diferenciales para sectores que están obviamente bien, yo me imagino que el sector de laboratorio, con todos los test que están haciendo, no debe tener problemas para dar un aumento de sueldo. Pero a los hoteles, a las agencias de viaje, a los salones de fiesta, ¿le vamos a fijar un aumento a cuenta del aumento de julio cuando no están generando un peso de facturación? Entonces, me parece que este Consejo de Salario también va a tener que adaptarse a la realidad de ahora, y creo que van a tener que haber lineamientos diferentes. No va a poder haber un solo lineamiento. Y espero que el lineamiento no sea empresas con problemas, empresas medias o empresas buenas, como pasó en otras rondas, porque eso es una risa. Porque ninguna empresa va a decir que está en el sector bueno, ni ningún trabajador va a decir que es un empresa. Entonces, todos terminamos negociando y un poquito de cada sector. Entonces, que haya alineamientos claros y que no sean las partes las que tengan que autoclasificarse. Que la autoclasificación sea por elementos objetivos. ¿Cuántas pérdidas de puestos de trabajo perdí? ¿Cuánta facturación perdí? ¿Cuál mi sector está hecho puré? Bueno, son pautas objetivas que no tenga que ir a otro tipo de acreditaciones para dar aumento. Pero bueno, es una mera reflexión que surgió a raíz de tu pregunta. Obviamente que hay que ayornarse siempre. Exactamente. Repasando un poco las consultas de chat, a todos nuestros agradecimientos, a Carlos, a Alicia Vázquez, una clienta que queremos mucho, María, Magela, a todos muchísimas gracias por la participación. Recordarles que para nosotros, Pablo, sigue siendo un honor. Constituís parte del equipo ya de gestión empresarial, el acuerdo que hicimos estratégico, para ayudar a los empresarios en la toma de decisiones, ¿no? Nosotros, obviamente, por nuestro perfil de contador, muchas veces tenemos la vertiente dura
de los números, de los estados de resultados, de los indicadores, etcétera, etcétera, pero una empresa va mucho más allá de esa toma de decisiones, va a elementos como lo que estamos planteando, las relaciones laborales, que tienen efectos patrimoniales, sí, pero que tienen también efectos no cuantitativos en números que a veces los contadores no tomamos. Y en ese perfil 360 grados que nosotros queremos dar como estudio, para nosotros, y lo digo es un honor poder contar contigo en todo el staff, a todos nuestros clientes ya lo saben, que formamos parte de un equipo, o sea que si desean contar con tus servicios profesionales están al alcance, y bueno, todos los amigos, que hay muchos más de los que son nuestros clientes, gente que ha llegado a través de las redes, les damos el agradecimiento de participar en esta instancia. No, el agradecido soy yo, de vuelta las disculpas por lo largo, pero para mí estos temas me apasionan, como tú lo decís, No, hay y pasión. estoy a entera disposición. Si en alguna oportunidad puedo colaborar con quien lo que desee, va a ser una distinción para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto en la próxima ronda. Gracias a todos, muchísimas gracias.